Mira, Abraham, amigos televidentes, los partidos parece que se están curando en salud. El PRM se convirtió en un acucabito o en una ambulancia que vivía recogiendo los heridos de otros partidos y logró ensamblar dentro de sus candidatos a personas que supuestamente estaban ligados a cosas no santas. Los partidos todos adolecen de un control para determinar quiénes pueden ser o no representantes de su comunidad, de su provincia o de su país. Vemos, por ejemplo, como aspirantes que tienen miles de bancas de apuesta, la mayoría de las cuales son ilegales. Candidatos que han estado ligados a supuesto lavado, hasta sicariato. ¿Te acuerdas de aquel regidor de Pedro Brán? Han estado ligados también a hurto del dinero del pueblo, del erario. Como por ejemplo la gente sabe, Abraham, en cada lugar, qué puede tener Juan, Ramón o Pedro. En el residencial donde yo vivo o en el pueblo donde yo nací, ahí yo sé quiénes han tenido herencias o quienes han podido sacar el loto o el mega power de Nueva York. Pero usted ve que alguien llega al poder, en todos los gobiernos, la gente como que cambia, el semblante, el ambiente. Y si usted ve que llega alguien con un Ferrari a su casa, que usted es vecino suyo, que estaba desbaratado, desguañangado, o usted lo ve ya metido en los restaurantes o con megadivas mudadas, etcétera, ahí te das cuenta que algo huele mal en Dinamarca. Entonces, el PRM, por ejemplo, ha puesto la iniciativa de mandar un listado de sus candidatos a la DNCD, al Ministerio Público y también a la Embajada Norteamericana, donde yo te decía que es difícil un país como este, pequeño, dependiente de los Estados Unidos en la mayoría de los aspectos de la economía, de lo social, de lo político, la remesa, pueda estar exento de que esa embajada los tome en cuenta el Departamento de Estado, porque son los que realmente comienzan a pedir en extradición a aquel que se ha salido de la raya, aquellos que le quitan la visa, como tú dices. Esto tendrán que hacerlo todos los partidos. Asimismo, es una iniciativa muy loable de parte del PRM, enviar ese listado ¿Se estará curando en salud? de sus candidatos. Bueno, déjame decirte que frente a la población, recuerda que ya República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica con mejor nivel de comunicación y tecnología, es decir, tecnología de la comunicación. Fue totalmente innecesario, desde mi punto de vista, enviar el listado, por ejemplo, a la Embajada de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, su embajada aquí, tiene información de todos nosotros. De hecho, dentro de los requisitos que siempre solicitan los Estados Unidos para entregar su visa, en el caso nuestro, la embajada ya tiene toda esa información, es decir que enviarle el listado a la DNCD, enviarle el listado a la embajada norteamericana para mí fue un exceso, porque toda esa información está ya en las redes y se maneja. Cada pueblo conoce el perfil de sus candidatos. Creo que lo que debieron hacer fue avisar, notificar a la población, a los organismos, de que ya ese listado estaba en el perfil, en la página electrónica del partido, y que a través de ahí todo el mundo visualice, ¿no?, y haga sus comentarios, porque en definitiva aquí todos nos conocemos.
fue una buena iniciativa y como tú dices, los demás partidos también tendrán que hacerlo. Esperemos que lo hagan un poquito más o menos análogo, sino que lo cuelguen en su página y que todos podamos tener acceso Lo que a la vemos información. es que, por ejemplo, el PRM, el gobierno, ha estado trazando la línea de la transparencia, de lo que puede ser, porque tú sabes que a nivel internacional a nosotros nos están observando no solamente los Estados Unidos, sino los inversionistas que vienen de Europa, que vienen de América Latina, que vienen de Centroamérica y el Caribe. Y como nosotros también tenemos a un interlocutor de Centroamérica y el Caribe y ahora de la CELAC y la América Latina, con esa reunión que realizó el presidente de la República, estuvo presente, que tuvo un gran protagonismo ahí, conjuntamente con el presidente de Brasil, Lula da Silva, con Pedro Sánchez de España y además con el jefe de la Unión Europea. Fue una decisión finalmente que se firmó ese documento por la intervención de ellos cuatro ante el boicot de Nicaragua y también parte de Cuba y Venezuela. Pero este país, por ejemplo, como tú dices, se ha ido fortaleciendo a nivel de imagen, a nivel de lo que es las leyes y la Constitución, para que los inversores se sientan tranquilos. Así es. En los últimos tiempos ha habido, desde que llegó este gobierno, más de 14.000 millones de dólares que están en proceso para inversión en el país, tanto en hoteles como en industrias. Además, la llegada de más de 10.000 millones de dólares en remesas que se proyecta este año, así pasó el año pasado, más de 10 millones de turistas rompiendo récord. Además de la reserva del Banco Central de más de 16.000 millones de dólares, eso le da al país una fortaleza económica que se dice que está después de Panamá y Uruguay en uno de los mejores lugares y que para el 2028 será la gran potencia económica conjuntamente con esos dos países de Centroamérica y el Caribe. Así mismo, definitivamente que no es que inclusive nosotros querramos hacer los cambios, es que estamos forzados, estamos obligados a hacer los cambios. De hecho, los tratados internacionales que se firman nos obligan siempre a hacer los cambios. En el caso que mencionaste del perfil de los candidatos, es imposible que los partidos, imagínate, lo que es el lavado, la corrupción, el narcotráfico, permea todos los organismos de intereses sociales y los partidos políticos pues no escapan a ello. ¿Qué deben hacer los partidos? Mantener siempre esa procura de seleccionar lo mejor de la sociedad y mantener siempre esa información a mano para que la población pues sepa quiénes son sus candidatos, los perfiles de los candidatos y también establecer ese mecanismo por el cual uno pueda, ya sea con ellos o a nivel de la justicia, pues quejarse de los perfiles de ciertos candidatos que en definitiva van a aparecer en todos los partidos. De ahí van posiblemente a quedar fuera algunos legisladores muy poderosos económicamente del PRM, al cuando le den la opinión, que para mí eso es lo que anda buscando el PRM, el gobierno, que no sea el PRM que lo haga, aún teniendo las informaciones, claro, porque el PRM tiene la información de cada quien, como que tú lo dices. Lavarse la mano como Poncio Pilato. No, necesariamente, de que vean que no es una posición del partido. Sí, la misma persona se va a retirar. Eso es una medida muy elegante. Y le dicen, retírate y evítate problemas. Definitivamente. Curándose en salud, tú dices. Definitivamente. Pero para mí por ahí anda. Mira, con relación ya a las encuestas, a lo que es el FUFU y Leonel Fernández, fue presidente 3 veces de este país, lo que es el PLD con Abel Martínez y Luis Abinader,
que será el candidato del PRM, tiene como fecha límite el 17 de agosto. Están ya está, a menos de 30 días claro, ya tiene la fecha encima, de decir que va. Yo siempre he dicho que algunos ilusos que te han dicho a ti, a mí, bueno, Luis no va, Luis le va a ceder a Leonel Fernández, imposible, Luis qué sé yo qué, imposible. todas esas tonterías que dicen los utópicos. Y yo le digo, Luis Abinader no se gobierna. Luis Abinader no se debe a él. Claro. Luis Abinader no se debe ni siquiera a su familia. Claro. Luis Abinader se debe nada más y nada menos que al sector importante del país, de un partido como PRM, de aliados y de sectores que realmente creen y confían en él. De él no puede echar para atrás ni bailando bachata. A veces yo me río de unos amigos tuyos y míos que están depresivos, que estaban creyendo eso. Pero se lo digo también a algunos PRMistas que en su momento están queriéndole tirar jabón al sancocho del PRM con aspiraciones que son legítimas, claro, pero que no van y ni conducen a ningún lado. Primero, porque tienen que madurar políticamente primero, tienen que entender cuáles son sus objetivos. ¿Qué usted le plantea al país que usted haría en caso de llegar a una posición tanto de legislador, de alcalde, de diputado o de presidente de la República? Si usted no tiene planes claros, si usted no sabe lo que quiere, que lo único que sabe es atacar con epítetos, adjetivos, al contrario, hirientes, usted no va para ningún lado. Claro. Y no importa del partido que sea. Fíjate que en el caso de la reelección del presidente Luis Abinader, en campaña, creo que fue en la del 16, cuando él se le entrevistó y dijo, no, yo no, un periodo y no más. Sí. Ahora bien, ¿qué resulta? Las sociedades viven en constante cambio. Es muy probable que tanto Hipólito Mejía como Danilo Medina, como el mismo presidente Luis Abinader, cuando se le hace esa pregunta y dice, no un periodo y no más, se refiere a la intención de no perpetuarse en el poder. Pero si la situación económica, la situación del país lo necesita y lo requiere, tiene que repostularse. Pero además la Constitución no lo prohíbe. Y no lo prohíbe la Constitución. Entonces correcto, está en pleno derecho. Correcto. Y su partido en un 99.5% lo aclama así de mismo que sea su candidato. Así mismo es. Y 17 partidos que van de aliados, más de movimientos y agrupaciones políticas. El presidente Luis Abinader no tiene de otra que repostularse, y más por su proyecto político, porque todos estamos de acuerdo además, de que no ha podido desarrollarlo al 100%. Exactamente, 4 años no son suficientes. No son suficientes. Y ese proyecto de Pedernales, y ese desarrollo que necesita San Juan de la Maguana, tu pueblo, que el gobierno le ha invertido grandes recursos, falta mucho más por hacer y darle más continuidad a eso que se está haciendo allí en el Granero del Sur y demás pueblos del país. Pero no es verdad que con una pandemia que llegó, que se perdió un año prácticamente, se perdió un año de educación y de todo, va a decir a Luis Abinader a ceder una posición que solamente el pueblo lo puede impedir y Dios. Claro, y que en el caso también hipotético de que Luis Abinader se vaya en primera vuelta, pues nosotros vamos a continuar con el estado de cosas como la tenemos. Un cambio de gobierno, lo que va a significar es como esa paralización que siempre se da cuando se cambia de administración y llegan nuevos. Podría ser entonces traumático. Ahora, lo que es traumático, terrible, duro, son los resultados de algunas encuestas que se hacen, independientes, y otras de los mismos partidos. Por ejemplo, hubo una de Strategic Group que dice, oigan esto, que estamos hablando, señores, a unos 6 meses de las elecciones de febrero 18 del 2024, las municipales. Las municipales. Dice esa encuesta que el PLD tiene 12.3 puntos porcentuales, el FUPO 19.4 porcentuales, el PRM 40 y pico.
pero que dice que ninguno tiene 21.6. Entonces, si tú lo miras de manera individual, ninguno 21.6 tiene más que el PLD, que tiene 12.3. Y ninguno tiene 21.6, tiene 19.4 el fútbol, más que ese partido. Pero cuando tú sumas, por ejemplo, esos datos, te da 31.7, ambos unidos. Lo que significa que aunque ellos intenten aliarse y unirse, las posibilidades son bastante difíciles. Y eso lo vamos a ver, Abraham, después de la pausa, para que analicemos con la mayor objetividad posible, con el que no se nos vea un ropaje completo así de oficialista, porque nosotros estamos tratando de hablar y de decir las cosas que observamos en el momento y lo que se proyecta hacia el futuro. ¿Cuál es nuestro olfato político? ¿Cuáles son nuestros pronósticos como profesionales, como politólogos que somos? Nos vemos en un momento.